Muy buenas tardes. El Ministerio de Educación les da la más cordial bienvenida al 9º webinar Línea Directa Diálogos Pedagógicos, Prevención de los Riesgos Psicosociales. Gracias por estar presentes y conectados. Saludamos a quienes nos acompañan. Cintia Gain Varas, Viceministra de Educación. Diana Castellanos Vela, Subsecretaria para la Innovación Educativa y el Buen Vivir. Juan Pablo Huaca Calderón, docente de la Institución Educativa Francisco Andrade Marín de la ciudad de Cayambe. Subsecretarios y directores nacionales, zonales y distritales del Ministerio de Educación. Docentes, miembros de la comunidad educativa. Gracias por estar conectados. El Ministerio de Educación, con el propósito de mantener una comunicación directa con los docentes del Magisterio Nacional, genera espacios de formación pedagógica con el objetivo de fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje. Escuchemos a nuestra viceministra de Educación, Cintia Gain. Buenas tardes con todos y todas. Para mí es un honor poder estar en esta línea directa con el Ministerio de Educación en esta 9ª semana. Hemos tenido la posibilidad de juntar a la comunidad educativa para compartir y conocer más sobre temas que esperamos hayan sido interesantes para todos. Gracias a todos los que se han conectado hoy para esta nueva conversación. El objetivo de esta conexión es que los docentes puedan escuchar y participar con preguntas, inquietudes en el momento. Estamos aquí para que, mientras comentamos el uso de herramientas, algunos consejos sobre el buen uso de ellas, puedan a la vez dejar sus preguntas e inquietudes de cómo aplicarlas en el cuidado de sus estudiantes. Las instituciones educativas no tienen solamente documentos para la gestión escolar en el sentido administrativo, sino también que tienen guías, lineamientos, protocolos para el cuidado de la salud emocional de sus estudiantes, que se convierten en herramientas para los docentes en el trato, la articulación, el cuidado de los niños, niñas y adolescentes que están bajo su cargo. Los datos que se tienen hoy a nivel mundial de diversos estudios de las organizaciones internacionales de salud y lo que se comenta e insiste en los medios de comunicación es la importancia de hablar de salud mental y sobre todo la importancia de prevenir riesgos en estos temas. El rol del docente hoy es observar, escuchar, investigar para dar una respuesta oportuna. Pero esto se aplica no solo en la parte pedagógica, sino también en la parte emocional de los que integran el aula de clase. La gestión del docente no es solo pedagógica al currículo y el aula, sino también la colaboración que tiene que
despertar para generar empatía, buen trato y buena convivencia. El poder regresar al nuevo espacio de aprendizaje implica desarrollar otras habilidades que antes del confinamiento en la pandemia están presentes hoy en el aula de clase. Además, cuando hablamos de prevención de riesgos, ¿qué es lo que hacemos en las instituciones educativas? Identificamos un riesgo, digamos que es la construcción de la escuela. Se convoca a la autoridad para que haga una inspección y se genera un plan de mitigación y reparación. Se toman decisiones y acciones para eliminar el riesgo en las vidas de quienes utilizan estas infraestructuras. El poder regresar a ese nuevo espacio implica desarrollar otras habilidades que no solo son cognitivas, sino también socioemocionales y para la vida. Los riesgos psicosociales, que es el tema que nos invita hoy a conversar, es entender las amenazas producidas por actividades y decisiones humanas que pueden ocasionar daños o efectos negativos en las personas que están expuestas a ellas. Entre algunas que el equipo que está acompañándome hoy va a profundizarlas, tenemos el embarazo adolescente, el uso y consumo de drogas, el trabajo infantil, los suicidios e intentos autolíticos, y no quiero nombrar más porque creo que tenemos que focalizar en esa prevención. El Ministerio de Educación, como gestor que lidera la política educativa, tiene la obligación de responder con acciones y estrategias concretas frente a estas situaciones de vulneración de derechos que afectan a niños, niñas y adolescentes del sistema educativo. Por eso hoy nos acompaña la subsecretaria de Innovación Educativa y Buen Vivir, Diana Castellano, y también nos acompaña un maestro desde una escuela donde podemos ver de cerca esas necesidades y escuchar todas sus preguntas hoy. Así que bienvenidos a este noveno espacio, y el diálogo es de ustedes y con ustedes. Juntos podemos armar un diálogo de grandes aprendizajes. Muchas gracias. Muchas gracias, viceministra, por sus palabras. En este momento invitamos a este espacio a la subsecretaria para la Innovación Educativa y el Buen Vivir, Diana Castellanos Vela. Al docente de la institución educativa Francisco Andrade Marín, quienes dialogarán acerca de la prevención de los riesgos psicosociales. Les comunicamos a todos los docentes que durante la ejecución de este webinar se realizarán preguntas, por lo que les invitamos a participar activamente con sus comentarios y respuestas en el chat de la transmisión. Asimismo, al finalizar este webinar, contaremos con un bloque de preguntas.
Para ello les invitamos a plantear sus inquietudes referentes al tema. Autoridades tienen la palabra. Muchísimas gracias, Alejandra. Muchísimas gracias, viceministra, por esa calurosa bienvenida. Y nuevamente para mí es un placer enorme y un gran honor el poder compartir este espacio junto a ustedes. Y sobre todo junto a Juan Pablo, quien el día de hoy me acompaña en representación directa de todas y todos los docentes a nivel nacional. Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Quiero aprovechar este pequeño espacio para enviar un cordial saludo al grupo Panchos 2000 y también a mi querida institución educativa, la unidad educativa Francisco Andrade Marín, y a todos mis compañeros que seguro nos están observando a través de las redes sociales. Y quiero enviarles un efusivo saludo y muchas gracias por la invitación a este tema tan trascendental como son los riesgos psicosociales dentro del aula y en la institución educativa. Sí, justo estos son los temas que vamos a compartir el día de hoy. Y para este diálogo y abordar esta temática, yo quiero partir de hacer una pregunta abierta para todos y todas y sobre todo para Juan Pablo. Juan Pablo, ¿por qué crees que es importante que desde nuestro ejercicio docente abordemos la prevención de riesgos psicosociales? Yo pienso que es muy importante abordar estos temas porque estamos formando a los futuros profesionales, a los futuros hombres y mujeres que van a conocer sobre esta sociedad, y vamos a disminuir muchísimo la violencia que existe en el mundo, existe en nuestras comunidades. Entonces, yo pienso que si vamos educando a nuestros jóvenes, a nuestra juventud, a nuestra niñez, vamos a disminuir en gran medida estos problemas que nos aquejan bastante, ¿no? Y que también destinamos tiempo y recursos desde el gobierno, incluso también desde nuestras familias, y la mejor herramienta es la prevención, ¿sí? Es mejor prevenir antes que lamentar, antes que remediar. Entonces, si nosotros podemos disminuir casos de violencia física, violencia psicológica, violencia sexual y todos estos riesgos psicosociales a los cuales estamos enfrentados todos, porque estamos en el mundo, no somos entes sociales. Entonces vamos a tener una mejor sociedad y vamos a tener esa tan anhelada convivencia sana y armónica de la que tanto hablamos. En efecto, y mientras nuestros compañeros y compañeras docentes también nos siguen aportando con sus comentarios a través del Facebook del Ministerio de Educación, yo quiero empezar compartiéndoles un poco cuáles son los riesgos psicosociales que hemos identificado a partir de los comentarios de las instituciones educativas que más efectivamente nos afectan, como lo decía Juan Pablo ya, no solo como personas, a las y los estudiantes, sino también como institución educativa y a la sociedad. Para esto me voy a permitir
compartir brevemente una pequeña presentación sobre estos riesgos psicosociales. Primero, ¿por qué los definimos como riesgos psicosociales? Estos son una serie de acciones que se atraviesan en nuestras vidas o en las vidas de las personas y que ponen en riesgo nuestra estabilidad psicosocial, es decir, de relacionarnos y emocional. Y como ustedes saben y como ya lo mencionó Juan Pablo, para el proceso de aprendizaje es sumamente importante que estemos en armonía con nosotros y nosotras mismas y también con nuestro entorno. De estos riesgos psicosociales existen algunos que afectan en mayor medida a nuestra población estudiantil. Entre ellos, uno de los principales son las distintas características de violencia o las distintas violencias. Dentro de las violencias abordamos lo que son las violencias basadas en género. Esto quiere decir que afectan en mayor medida a las personas de las diversidades sexogenéricas y a las mujeres, así como también a la violencia sexual, la violencia física y la violencia psicológica. Dentro de las violencias también hacemos un énfasis especial acerca de el acoso escolar. Esta condición de maltrato o de vulneración entre pares, de la cual ya conversamos en un diálogo anterior, y que efectivamente lo que hace es que nos impide un correcto desarrollo integral de nuestras y nuestros estudiantes. Junto con este riesgo psicosocial, que es el más amplio, tenemos el embarazo adolescente. Este es un embarazo temprano que muchas veces limita, como nos mencionaba Juan Pablo, nuestro proyecto de vida personal, el de nuestras familias, el de nuestra pareja, el de nuestra comunidad, el de nuestra comunidad educativa, y que por tanto es importante que los podamos prevenir de forma oportuna. Junto con esto tenemos el uso y consumo de drogas, que efectivamente también nos impiden relacionarnos de forma adecuada y nos limitan también a muchos aspectos de nuestra convivencia en la institución educativa, en la familia y del propio proceso de aprendizaje. Y creo que uno de los más críticos es cuando hablamos de temas de suicidio o intentos autolíticos. Esto efectivamente nos causa un proceso de dificultad en toda la comunidad educativa, aunque sea solamente un caso. Todas y todos quienes estamos compartiendo este espacio, efectivamente nos vemos impactados y afectados por estos temas. Y finalmente, el último riesgo psicosocial que efectivamente nosotros le resaltamos es la trata de personas, que para nosotros desde la comunidad educativa surge desde lo que identificamos como desapariciones forzosas o este tema de desapariciones que en algún momento no sabemos qué pasa con nuestros estudiantes, dónde están, y las familias efectivamente nos ponen en esta alerta, o nosotros como institución educativa ponemos en alerta a las familias y que tenemos que poder prevenir.
Con respecto a esto, Mónica Aguilar, a través de nuestra línea abierta en el Facebook, nos dice que es muy importante prevenir estos riesgos psicosociales en los estudiantes para mantener la relación con los demás de manera armónica. Y yo quiero preguntarte con respecto a esto, Juan Pablo, ¿cuál consideras que es de estos riesgos psicosociales el que más afecta nuestro proceso de aprendizaje? Yo creo que uno de los que más ha afectado, ¿no? A lo largo de estos años ha sido el tema de la violencia sexual. Sí, entendiéndose como la violencia sexual, el mantener una persona mayor de edad sostenga relaciones sexuales con un estudiante o con un joven niño, adolescente menor de 14 años. Muchos han dicho, ¿no?, que ha habido un consentimiento, están en etapas de adolescencia, sin embargo, se considera bajo la ley como una violación. Entonces, yo pienso que la violencia sexual deberíamos erradicarla, ¿no? O sea, ese es el objetivo. Tal vez sonará como algo utópico, pero si vamos trabajando día a día, yo pienso que puede disminuir en un gran número, sobre todo educándonos, que esa es la herramienta clave e importante para disminuir este riesgo psicosocial. Yo pienso que es uno de los delitos y uno de los riesgos los daños más graves que puede ocasionar a un niño, a un adolescente, el tema de la violación. Y yo pienso que debemos seguir trabajando en esto para que, al menos dentro de las escuelas, dentro del aula y dentro de la familia, esto no ocurra. En efecto, Juan Pablo, concuerdo contigo. Todos los riesgos psicosociales creo que son impactantes y que truncan los proyectos de vida de las y los estudiantes. Sin embargo, considero que la violencia sexual es un tema que podemos prevenir de forma mucho más categórica, mucho más tajante, y de esta manera contribuir de manera positiva en que las y los estudiantes puedan alcanzar sus proyectos de vida. Y la pregunta que yo le hacía a Juan Pablo era un poco para conocer cuál era su percepción. Sin embargo, me imagino que cada uno y una de ustedes tiene una opinión con respecto a estos temas de riesgos psicosociales y cuál es el que más impacta, sobre todo por las experiencias personales que tenemos, de lo que hemos visto y vivido de cerca, de lo que hemos podido compartir con nuestra comunidad educativa. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que cada uno de estos riesgos psicosociales lo que hacen es limitar nuestra posibilidad de cumplir con nuestro proyecto de vida y nos lastiman en lo personal de tal forma que nos impiden efectivamente alcanzar otros procesos como por ejemplo aprender por cabalidad. Por ejemplo, si yo estoy en este momento en una situación, viviendo una situación
de violencia sexual, efectivamente mi mente, mi cuerpo está buscando cómo enfrentar esta situación y no está preocupada en el proceso de aprendizaje, porque efectivamente mi energía está puesta en otros lados. Y por eso es tan importante que desde nuestro rol docente podamos generar un sinnúmero de acciones que nos permitan efectivamente prevenir la violencia sexual, así como todos los otros riesgos psicosociales. Porque además, el trabajar en prevención implica que nosotros les estamos dando herramientas a nuestras y nuestros estudiantes para que puedan tomar las mejores decisiones en favor de su vida y que estas mejores decisiones estamos seguras y seguros que repercutirán en una mejor situación de vida para ellas y ellos como estudiantes, también para sus familias, para la comunidad educativa y obviamente para la comunidad extendida. Y con respecto a esto, no sé si tienes alguna pregunta tú, Juan Pablo, con respecto a los riesgos psicosociales. Sí, justamente tengo una pregunta, ¿no? Una de las mayores preocupaciones para la familia es, hablando de la violencia sexual, pero quisiera escuchar un poco más de criterios, un poco más de argumentos sobre qué debemos hacer para prevenir esta violencia sexual, sobre la cual yo pienso que es una de las más impactantes, sin restarle importancia, no menos importantes, como la trata de personas, como los intentos de suicidio de los adolescentes, ¿no? Y los suicidios que también forman un impacto muy, muy grave, ¿no? Muy grande para los miembros, son los que sufren, los padres, los familiares de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Sin también desmerecer digamos así, sin disminuir la gravedad de lo que es el embarazo en la adolescencia. Sí, desde un punto de vista integral, psicológico, físico, mental, espiritual, realmente es un impacto muy fuerte para las familias y para los adolescentes en sí mismos, ¿no? Entonces, mi pregunta va encaminada hacia ¿qué debemos saber para prevenir la violencia sexual y actuar frente a una situación de violencia sexual dentro del aula y con nuestros niños, niñas y adolescentes? Muchísimas gracias por esa pregunta, Juan Pablo, y creo que voy a partir para poder dar esta explicación de un comentario que nos hace Belén Carolina Salazar Alvarado a través de esta línea directa. Belén Carolina nos dice que lo más importante es siempre poder ayudar de forma positiva, porque todos los riesgos psicosociales causan un impacto muy profundo en las y los estudiantes y en quienes los están viviendo. Y creo que aquí tenemos que hacer una separación de qué es lo que implica prevención y qué es lo que implica atención. Es decir, si es que nosotros o nosotras como docentes identificamos que ya se está viviendo alguna de estas condiciones
de riesgo psicosocial, efectivamente debemos brindar la ayuda que nosotros estemos en capacidad de hacer. Escuchando con confianza y calidez, protegiendo, sin juzgar y, en caso de ser necesario, remitiendo a las instancias dentro de la institución o fuera de la institución que puedan ya brindar un acompañamiento mucho más técnico para que los procesos se lleven a cabo. Por ejemplo, en los casos de violencia sexual que nos mencionaba Juan Pablo, que son uno de los mayores temas de preocupación, que si nosotros identificamos o tenemos conocimiento de un caso de violencia sexual que está viviendo una o uno de nuestros estudiantes, nosotros tenemos que brindarles esa confianza para que nos pueda comentar y junto con eso también poder acompañar a nuestros estudiantes, pero además poder remitir a las instancias pertinentes. Esto en cuanto a atención y detección temprana, que es lo que hacemos de forma cotidiana en el aula, porque apenas nos enteramos de algo, sea de aspectos disciplinares o académicos o no, siempre buscamos alternativas de solución, porque por eso somos docentes. Con respecto a la prevención, es importante tomar en cuenta que la prevención es un proceso educativo, en el que efectivamente nosotros otorgamos también herramientas a las y los estudiantes para esto, para que puedan tener las mejores opciones para tomar una decisión acertada en ese momento y tener el conocimiento para no ser ellos quienes provoquen estos riesgos psicosociales en otras personas. Angie Vaca, por ejemplo, nos dice que para alcanzar los proyectos de vida es importante tener un proceso de formación y acompañamiento, no solo para la persona, sino también en la familia. Y, por ejemplo, para la prevención de la violencia sexual, tenemos una serie de instrumentos que hemos trabajado desde el Ministerio de Educación y que seguramente ya tienen en conocimiento ustedes en muchas de sus instituciones educativas. Aquí están solamente unos pocos de aquellos con los que contamos. Lo más importante para prevenir, insisto, es que podamos dotarles de herramientas. Y para dotarles de herramientas, efectivamente, necesitamos no solo dar información, sino también dotar de formación, desarrollar habilidades para toma de decisiones y capacidades que nos permitan contar con estas opciones de forma pertinente y oportuna. Por ejemplo, para la prevención de la violencia sexual, la estrategia principal con la que nosotros contamos es la educación integral en sexualidad, ¿sí? O la educación integral de la sexualidad. Aquí ustedes ven el logo de Reconoce. Reconoce es un proceso formativo para docentes que está orientado en las oportunidades curriculares de educación integral de la sexualidad. Es decir, nosotros desde nuestro rol docente
¿Cómo aprovechamos nuestro espacio clase, nuestro espacio de contacto con los estudiantes para ir desarrollando estas habilidades de toma de decisiones con respecto a la sexualidad? Y la sexualidad implica un montón de campos, no solamente el acto sexual. Entonces, no solamente me previene embarazo en adolescentes, sino también me previene estos temas de violencia sexual. Porque yo sé que, por ejemplo, tengo que respetar el consentimiento, que si una persona me dice que no, es no. Que si es que además yo no tengo por qué tratar de forma distinta a una mujer o a un hombre, porque tienen las mismas que tener las mismas oportunidades para su desarrollo y su formación de plan de vida, porque eso también nos pone en igualdad de condiciones que nos permitan efectivamente establecer este proceso de acompañamiento. También es importante que podamos brindar este espacio de confianza para hablar sobre temas de sexualidad, porque también tenemos que reconocer que nosotras y nosotros, como personas adultas, hemos tenido muy pocas posibilidades para trabajar sobre nuestra propia sexualidad. Hemos desarrollado muy poco estas habilidades, capacidades y tenemos poca información sobre la educación integral de la sexualidad. Y esto sí es una herramienta indispensable para nosotros poder acompañar a las nuevas generaciones en el desarrollo de estas propias habilidades. Y para eso está creado, por ejemplo, Reconoce. Actualmente estamos ya con la convocatoria a la segunda corte de Reconoce. Les tengo que agradecer a todas y todos quienes nos acompañan y quienes se han inscrito de manera voluntaria en este proceso formativo docente. Es un MOOC que está en la plataforma Me Capacito. Y para quienes tienen este interés porque identifican que es uno de los riesgos psicosociales más preponderantes en su comunidad educativa o sienten que tienen que desarrollar sus propias habilidades y capacidades y su información para desarrollar sus propios procesos, porque a la larga las personas adultas también estamos en constante desarrollo sobre la sexualidad, les invito a que se inscriban para una siguiente corte de este curso y de esta manera ir aprendiendo cómo prevenir desde el aula temas tan importantes como la prevención del embarazo en adolescentes, la violencia sexual, la violencia basada en género y la discriminación por identidades sexogenéricas, que son parte de los riesgos psicosociales que podemos prevenir a través de efectivamente la educación integral en sexualidad. Y junto con esto, Juan Pablo, antes de darte la palabra, me voy a permitir contarles sobre otra herramienta que tenemos para prevención de violencia sexual y de violencia basada en género, que es el recorrido participativo de la prevención. Este recorrido participativo nos permite generar de forma lúdica, entretenida, dinámica, una serie de estrategias y de actividades en las que son los propios estudiantes con la guía de un docente o de una docente quienes
van aprendiendo sobre estas habilidades que se requieren para la prevención de violencia basada en género y violencia sexual. Es un instrumento súper atractivo que les gusta muchísimo a las y los estudiantes y que también nos permite después abordar temas reflexivos, que como nos dicen Nelly Benítez y Lidia Tinoco, a través de nuestro diálogo abierto, es importante que podamos establecer estos espacios de escucha, de diálogo, con temas interesantes y atractivos que puedan acompañar a las y los docentes. Mil disculpas. Cuéntame, Juan Pablo, ¿habías escuchado tú acerca de alguno de estos instrumentos? Sí, hay algunos instrumentos que habíamos recibido en un curso anterior y me parece una herramienta fundamental que me había mencionado usted. Nosotros como adultos también estamos en constante formación, en constante cambio, no somos sabios, no tenemos el conocimiento total de las cosas y qué mejor dejarnos apoyar de las personas conocedoras, especialistas, psicólogos, psiquiatras, para que hagan un trabajo interdisciplinar y nos puedan dotar a nosotros también como padres, como educadores, para que cada vez seamos mucho mejor y podamos prevenir, ¿no? Porque estamos este diálogo, este webinar es enfocado hacia eso, ¿no? Lo noto así, ¿no? Para la prevención, ¿sí? La prevención de los riesgos psicosociales que constantemente están expuestos nuestros estudiantes. Y también nosotros nos ha servido para ser mejores personas. Incluso el tema del consentimiento, eso fue incluso un tema de taller, ¿no? Que tuvimos en un curso de la plataforma Me Capacito, muy genial, con profesionales muy capacitados, muy profesionales, ¿sí? Que nos dieron herramientas, tips y sobre todo consejos, ¿no? Tips, consejos para aplicarlos. Yo lo he aplicado en mi vida personal, en mi vida profesional y eso me ha dado muchas satisfacciones y también... Muy bien, ya. Entonces, mi pregunta es, ¿qué debemos hacer las familias, ¿no? Incluimos incluso a los docentes para prevenir el embarazo en edades tempranas? Sí, bueno, creo que ese también es un problema, es un tema sumamente interesante y es un tema que nos interesa siempre abordar, no solo desde nuestro rol docente, sino también desde nuestro rol como personas adultas en nuestros núcleos familiares y en nuestras comunidades. Y creo que con respecto a esto, hay Lili Ortega Silva nos da también en su comentario ya una de las respuestas. Lili Ortega Silva nos dice felicitaciones por la temática. Una sugerencia. Sería importante que en el currículo se disponga una hora semanal de educación integral de la
sexualidad desde inicial hasta tercero de bachillerato para prevenir riesgos psicosociales como la violencia, el embarazo en niños, niñas y adolescentes, entre otros. Concuerdo plenamente con Lilith. Creo que una de las primeras estrategias para hacer prevención de embarazos tempranos es efectivamente que podamos hablar y abordar de sexualidad, formarnos en sexualidad, desarrollar estas habilidades de las que yo tenga la posibilidad de decir que no, o de decir que sí y que quiero usar protección, o acudir a un centro de salud o a un espacio de salud, como incluso como adolescente, para vivir plenamente mi sexualidad y usar métodos anticonceptivos, por ejemplo. Y en esto creo que hay un tema que también Ruth Muñoz nos dice. Aquí hay un tema de constancia, hay que ser constantes y sobre todo en este tema de ser constantes para hablar de riesgos psicosociales, no solo del embarazo adolescente, tenemos que perder el miedo, porque pensamos que cuando no hablamos de estos riesgos psicosociales no existen, se desaparecen, se desvanecen. Y en realidad lo que estamos generando cuando no hablamos de estos temas son desinformación que no nos permiten tomar decisiones, tabús que nos impiden o nos complican la situación de riesgos psicosociales, porque como es tan oscuro, tan secreto, tan misterioso todo, yo prefiero no decirlo, lo escondo y sigo viviendo este riesgo psicosocial, enfrentándome a nuevos riesgos o nuevas vulnerabilidades. Y creo que como esto, y como nos menciona también Consuelo Orellana, que nos pregunta cuál sería la primera enseñanza que puedo empezar con mis estudiantes con respecto a estos temas, es saber y enseñarles y trabajar con nuestras y nuestros estudiantes, con nuestros niños y niñas desde edades muy tempranas en casa, en las comunidades, en las familias, que pueden tomar decisiones, que ellos están para tomar decisiones, porque no podemos esperar. La toma de decisiones es una habilidad que se desarrolla. Entonces no puedo esperar que a los 18 años una persona sepa tomar decisiones si nunca les dejamos tomar decisiones en toda su vida. Entonces, ¿cómo entrenamos y cuál es la primera enseñanza que tenemos que impartir también en nuestro proceso de clase o como personas adultas en las familias? A tomar decisiones. Y nos cuesta a las personas adultas, ¿ah? Nos cuesta muchísimo que tomen decisiones sobre qué ropa se ponen, porque para nosotros no combina. Entonces, nos cuesta mucho dejar a los niños de 3 y 4 años que tomen ese tipo de decisiones, que tomen decisiones sobre qué les gusta y qué no les gusta en comer. Tomemos en cuenta, si es que nosotros les dejamos decidir sobre qué les gusta y qué no les gusta comer, les estamos permitiendo decidir también sobre qué hacemos con nuestro cuerpo o qué no.
Y eso también es un proceso de aprendizaje sobre toma de decisiones. Les enseñamos, les podemos permitir tomar decisiones también a través de las matemáticas. En un ejemplo, ¿cómo resuelvo un problema de aritmético de matemáticas? ¿Qué planteamiento de solución le doy? O siempre les exijo usar el método que yo les enseñé, sin buscar otras alternativas que tal vez también me llevan a la misma solución. Ese también es un aprendizaje de toma de decisiones y que nos permite efectivamente ir trabajando y reconocernos que nosotros desde edades muy tempranas podemos tomar decisiones. Y con respecto a esto, creo que la viceministra también tiene algo que nos puede aportar y nos puede contribuir a este diálogo. Bueno, efectivamente, Diana, la pregunta de Juan Pablo es muy interesante porque él como docente permanentemente tiene activo esa capacidad de observar y de escuchar. Recuerdo en el aula de clase muchas veces uno está concentrado en el objetivo, en la planificación, y aparecen un sinnúmero de preguntas, comentarios, que a veces decimos van para otro momento. Establecer como un momento ideal para poder hablar de estos temas también es quizás un poco utópico. Es importante tener una medición de respuesta oportuna. Es decir, en este momento tampoco dejarlos en silencio o con un vacío, sino tener una primera respuesta y planificar dentro de estas actividades interdisciplinarias temas que también impliquen trabajar temas como de los que estamos hablando hoy, de riesgos psicosociales. Eso implica dar respuesta a lo que hoy propone el currículo, como lo habíamos visto en alguno de los otros webinars línea directa, de poder incluir esas habilidades socioemocionales que implican en todas las características del proceso que Diana los explicó con mucha claridad, que están en las guías que nos ha presentado, en esos lineamientos, en esas herramientas de ayuda y soporte también en el aula de clase, como es la toma de decisión, como es la empatía para entender qué pasa con el otro, como es también el poder resolver un problema. A veces pensamos que estas habilidades solamente las tenemos que aplicar a nivel cognitivo, sino también implica ver esos aprendizajes que aparecen en el aula de clase como aprendizajes quizás un poco invisibles, pero a la vez que son parte de un currículo, cuando hablamos de un currículo oculto, esos aprendizajes que no necesariamente los hemos planificado, pero
que el escenario, el ambiente, la necesidad de llegar a una respuesta comienza quizás en ese momento. Es como una idea para complementarlo, porque yo también había leído la pregunta de Libet Ortega, creo que el apellido lo recuerdo, que decía cómo aplicarlo 1 hora diaria. Creo que ahí se volvería un poco más, un poco menos libre y menos oportuno, pero sí es importante que el tema se transversalice y que pueda tener estos momentos para poder dar respuesta oportuna y a la vez crear estos escenarios para poder dentro del aula de clase profundizar en temas que son relevantes. Es lo que quería complementar a lo que decía Diana y Juan Pablo, realmente muy importante e interesante la pregunta que nos hacías. ¿Te pasó alguna vez dentro del aula de clase una situación así? Y con respecto a esto, y abordando un poco uno de los riesgos psicosociales que creo que los sentimos en conjunto más difícil de prevenir, yo quiero preguntarle a Juan Pablo, tú desde tu rol docente, ¿qué harías para prevenir los suicidios o los intentos autolíticos en tu aula de clase? Bueno, es una pregunta que tiene muchas direcciones, ¿no? Y primero, el hecho de sentirse triste, de sentirse afectado, de pasar una crisis. Yo como profesional, como una persona ya adulta, más equilibrada emocionalmente, todos atravesamos por la adolescencia y sabemos con propiedad las contradicciones, los contrastes que se viven durante esta etapa. Entonces, ¿qué es lo que yo haría? Primero, yo al estudiante lo trataría como un familiar más. Ya no esa relación docente-discente, docente-estudiante, sino más bien lo aconsejaría mucho, le diera ejemplos, le diría que lo que a él está pasando le ha pasado a todo el mundo y que el mundo no se acaba en un instante y que esa decisión no la debería tomar. Y además coordinaría con el DS para que haga también un trabajo un poco más especializado. Los psicólogos, ellos saben cómo tratar estos temas del suicidio, estos temas de la automutilación, que también eso yo lo he vivido en mi aula de clase, que chicos que se están cortando las venas, que se están mutilando, que están atentando contra sí mismos, y es justamente porque hay detrás un desequilibrio emocional, hay problemas, hay depresión, hay enamoramiento, hay tantas cosas, hay violencia dentro de la familia.
del núcleo familiar. Entonces, yo trabajaría de manera interdisciplinar, con el de ese acompañamiento con otros docentes, otros compañeros, pero si dentro del aula yo miro eso, yo paro la clase. Paro la clase y con la finalidad de conversar un poco más con el chico y también conversar con los demás compañeros. De pronto exista el bullying también, algo que es un tema muy antiguo y muy nuevo también, para que podamos solucionar y velar por los chicos y no se vean, porque a nivel nacional se han visto suicidios dentro de las instituciones educativas y eso es lamentable. Entonces, eso yo pienso que las instituciones que han vivido estos hechos lamentables son quienes tal vez tendrán un poco más de experiencia, pero de mi parte yo actuaría de manera inmediata, oportuna, conversando con los padres de familia también, con los representantes y un trabajo conjunto, porque esto no lo podemos dejar pasar por alto. Realmente esto es algo que se puede prevenir, se puede solucionar, hay una solución. Tal vez muchos docentes, muchos adultos pasamos por esas etapas y luego lo miramos desde otra perspectiva, con, digamos así, con un poco de nostalgia y también como una experiencia enriquecedora que más adelante estoy consciente que servirá para muchas personas, ¿no? Sí, Juan Pablo, y en efecto, muchísimas gracias por tu recomendación y por tu planteamiento, porque creo que se une también a algunos temas que Stalin Guilindro y Edgarín Paredes están manifestando. Efectivamente, nosotros sabemos o no, pero muchas veces el espacio del aula y de confianza que tienen chicos y chicas, niños y niñas, es con nosotros y no es en sus casas. Y con nosotros se dan la oportunidad de sentir, de expresar lo que sienten, de contarnos sus malestares y sus problemas. Y es ahí donde nosotros no podemos decir, esto no nos toca, o ahorita estoy en clase de mate, como nos decía la viceministra, o ahorita estoy dando mi clase y estoy atendiendo este problema, no conversemos sobre el tema, porque efectivamente estamos en un espacio con personas. Entonces, pensemos nosotros cuando tenemos reuniones o estamos reunidos con nuestros jefes, autoridades, nuestras jefas, nuestros coordinadores, nuestras autoridades de la institución educativa. ¿Qué pasaría si nosotros en una reunión les decimos, me estoy sintiendo mal? O sea, de verdad me estoy sintiendo muy mal. Y nadie me escucha. Y me dice, no, ahorita no, espérate que 2 horas que se termine la reunión. Y ahí vas y buscas a alguien que te quiere escuchar. Y en efecto, como dice Juan Pablo, muchas veces, como ya somos personas adultas y ya superamos esa etapa, o la niñez, o las adolescencias, tendemos a minimizar los problemas que tienen los niños y las niñas, las chicas y los chicos. Tendemos a pensar que los problemas reales son los que vivimos en nuestra vida adulta. Entonces,
claro, para nosotros tal vez desde nuestras opciones, de nuestra capacidad de toma de decisiones, es muy fácil solucionar. Pero efectivamente, como lo dice Lorena Franco Lor, lo que necesitan nuestros estudiantes es ese acompañamiento. Y si nos mencionaron a nosotros este tema, quiere decir que nosotros estamos haciendo tan bien nuestro trabajo, que nuestras y nuestros estudiantes tienen la suficiente confianza para hablar con nosotros de lo que les pasa, de lo que viven, de lo que sienten, de cómo aprenden, porque nosotros aprendemos a través de las emociones y de los sentimientos y de la relación. Y en este sentido, por eso yo quería hablar de un riesgo psicosocial que muchas veces es tan temeroso y que a todas y a todos nos causa miedo. Como personas adultas y también como comunidades educativas, siempre tenemos esta dificultad de hablar por el suicidio o por el intento autolítico. Sin embargo, yo quería llegar a este tema puntual o a este riesgo puntual un poco para decirles que todos los instrumentos de prevención de riesgos psicosociales con los que cuenta ya el Ministerio y que están a su disposición en los distintos espacios, sobre todo en el portal de recursos educativos, así como aquellos adicionales que seguiremos generando con su apoyo y acompañamiento, se basan en un aspecto específico, que es el desarrollo de habilidades. Porque lo único que nos previene un riesgo psicosocial y la vulneración de nuestros derechos es desarrollar habilidades que nos permitan, primero, tener estas habilidades socioemocionales, es decir, sentir, saber y reconocer lo que sentimos para poder identificar si algo nos está causando daño, tener esta posibilidad de escucha activa para acompañar y además tener esa confianza de poder hablar con algunas personas. La segunda es esta capacidad de toma de decisiones de la que hemos hablado. Si yo puedo tomar las decisiones, yo puedo decidir evitar estos riesgos psicosociales con aquellas herramientas que yo tenga a disposición o pedir ayuda si es que es lo necesario. En siguiente lugar, lo que necesitamos es aprender a planificar y tener estos proyectos de vida. Como lo decía Juan Pablo, si yo me pienso más adelante en lo que quiero hacer, construyo sueños, construyo planes, construyo anhelos, puedo evitar los riesgos psicosociales o tengo la fortaleza para enfrentar un riesgo psicosocial si ya lo estoy viviendo. Sea el riesgo psicosocial que sea, porque voy a tener la energía suficiente para pedir ayuda y para buscar esos espacios de confianza que me permitan actuar. Y finalmente, el último de las habilidades que siempre buscamos desarrollar para prevenir cualquier riesgo psicosocial y que lo
hacemos también desde el aula es la resolución de problemas de forma armónica y pacífica. Si nosotros aprendemos a identificar que la violencia o las violencias no son la forma de resolver conflictos o de resolver problemas, nosotros nos cuidamos a nosotros mismos, cuidamos a quienes comparten este espacio con nosotros y cuidamos a nuestras familias. Y aquí solamente algo adicional que quiero compartirles. La prevención de cualquier riesgo psicosocial, sea en nuestra aula, en nuestra comunidad educativa o en nuestras familias, se basa efectivamente en aprender a conversar sobre estos temas, hablar sobre los sentimientos, hablar sobre las emociones, hablar sobre lo que quiero de mi vida, de lo que quiero de la vida de los demás y hacer un trabajo interdisciplinario. Como ya lo decía Juan Pablo, los docentes no están solos, los profesionales de los departamentos de consejería estudiantil no están solos, las autoridades educativas no están solas en esta tarea. Tenemos que construir esta comunidad para de manera interdisciplinaria, como nos menciona la magíster Beatriz León Gavilanes, poder enfrentar estos riesgos psicosociales y muchos otros que seguramente seguirán apareciendo, porque efectivamente en nuestra situación o en nuestra comunidad lo tenemos que hacer. Y yo les invito a todas y a todos, algo que Juan Pablo nos mencionaba y que quiero recalcar. Nosotros muchas veces somos el espacio de confianza y de escucha para nuestros estudiantes. Seamos nosotros ese camino para entablar el diálogo con las familias. Y veamos si es que también las familias tenemos esta escucha activa o este retorno de la información que estamos diciendo y podemos alinearnos y evitar los problemas psicosociales y los riesgos psicosociales. De lo contrario, somos docentes, tenemos un montón de herramientas que también podemos utilizarlas con las familias. Seamos nosotros ese puente y aprovechemos que hemos generado ese espacio tan lindo de confianza que nos permite, sobre todo, construir proyectos de vida en conjunto. Yo creo que todas y todos, y mucho más en este mes de abril, hemos podido palpar lo importante que nuestra labor docente es para acompañar en sus proyectos de vida a los estudiantes, porque puede ser que no se acuerden de lo que les enseñamos, de la materia específica o de ese día de clase, pero sí se acuerdan de que mientras les dábamos clases también teníamos esta facilidad de hablar de otros temas, de acompañarles, o les enseñábamos a resolver problemas, no solo en la materia, sino también problemas de su vida. Y de esta manera vamos aportando de forma integral en este desarrollo humano, que es para lo que estamos y para lo que nuestra vocación nos ha llamado. Y finalmente, antes de darle paso a Juan Pablo, quiero compartir
una reflexión que nos hace Naomi Izquierdo Franco, que nos dice que el problema muchas veces está en que la institución le da seguimiento, pero no el entorno. Que muchos padres, amigos, entre todos, minimizamos el dolor, porque desde nuestra perspectiva no es motivo de sufrimiento, ¿sí? Muchas veces hemos escuchado esta coloquial frase de pongámonos en los zapatos del otro. Pero yo creo que es difícil ponerse en los zapatos de los otros porque no calzamos lo mismo, no nos gustan los mismos zapatos, porque nuestros pies son distintos y nuestro caminar es distinto. No necesitamos vivir lo que el otro está viviendo. Lo que necesitamos es escuchar, tratar de entender desde su perspectiva y sobre todo evitar juzgar, ¿sí? Quitarnos un poco toda esa experiencia con la que venimos cargados y cargados las personas adultas y escuchar con el corazón y los oídos abiertos a niños, niñas y adolescentes, porque su sufrimiento es tan real como el que nosotros podemos tener como personas adultas. Y si es que nosotros brindamos ese entorno que va más allá de este seguimiento administrativo que muchas veces nos toca hacer, nosotros estamos garantizando la prevención de riesgos psicosociales, la atención oportuna y pertinente que nos decía Juan Pablo, y sobre todo que estamos construyendo y aportando en la construcción de comunidades mucho más sanas y que se conocen como mucho más resilientes, que sabemos superar en conjunto las problemáticas que enfrentamos. Y con eso, Juan Pablo, quiero darte la palabra para que nos cuentes sobre tus reflexiones finales sobre los riesgos psicosociales abordados desde el aula. Listo, muchas gracias. Bueno, también yo pienso que es importante tomar en cuenta otro riesgo psicosocial como es la red de trata de personas, ¿no? Que eso en el mundo es alarmante en realidad. Y ha llegado a nuestro país. Muchas personas están desaparecidas. Se dan recompensas, pero no las encontramos. Tal vez las desaparecieron de aquí del mundo. Y quién sabe qué hicieron con estas personas. Entonces, desde la escuela también tenemos que tomar acciones, tenemos que hacer un plan de contingencia, tenemos que seguir preocupándonos por nuestros jóvenes, porque no es a la salida de la escuela nada más, que ahí termina nuestra labor. También debemos educar a nuestros padres, a nuestros representantes, a nuestros niños, para evitar esto, ¿no? Una de las formas más conocidas de la trata de personas no solamente es la explotación sexual. Cientos de miles de víctimas también son objetos de trata con fines de trabajo forzoso. Los
niños, niñas, adolescentes, adultos también, servidumbre doméstica en otros países, la mendicidad, la extracción de órganos. Qué terrible en realidad. Es importante informar sobre las precauciones que debemos tomar para ejercer el derecho a migrar de manera libre, ¿no es cierto? Nosotros como personas adultas, libre y digna. Yo a mis chicos también iguales, ya que son adolescentes, toco estos temas dentro de la hora de tutoría, ¿no? De que ellos no estén cogiendo maletas en la hora en los aeropuertos. A veces son deportistas y tienen que participar en un evento a nivel internacional y de pronto alguien le dice, deténgame una maletita. Y esa maleta, quién sabe, tiene drogas, se acerca a la Interpol, se acercan y los chicos van detenidos, ¿no? Entonces son experiencias tremendas, ¿no? Que eso también hay que tomar en cuenta y también que son muy valiosos, que su vida no tiene precio. Se ha escuchado muchos casos en donde les han hecho la extracción de los órganos, les han engañado, les han dicho gánate unos $5,000, no pasa nada, un riñón, le donas y listo, y después resulta que no solo le sacaron un riñón, le sacaron un hígado, lo dejaron sin vida. Entonces yo pienso que hay que informar sobre las precauciones que debemos tener, el riesgo que nos ponemos, que pues se pone en nuestra vida, ¿no? En nuestra integridad personal. Si alguien nos ofrece viajar a otra ciudad, a otro país para trabajar, para ganar dinero fácil o estudiar con personas o instituciones no conocidas, se debe desconfiar. No todo es fácil en la vida. Sí, muchas situaciones, muchos paraísos que nos pintan, no siempre se los gana fácilmente. Nuestros objetivos cuestan sacrificio, esfuerzo. Eso es lo que hay que fomentar, hay que inculcar a nuestros estudiantes, seguir inculcando de que las cosas las podemos obtener con esfuerzo, con sacrificio. ¿Sí? Y se debe desconfiar, hacer una investigación más profunda, confiar en nuestros padres, confiar en nuestros organismos, de nuestras autoridades de ayuda, ¿no? Mantenerse alerta también es importante porque los tratantes de personas pueden usar a niños, niñas y adolescentes para convencer a otras personas. Saber con quién están conversando nuestros niños y no solamente en un diálogo personal, sino también en un diálogo virtual. También será otro tema, también conversar estos temas sobre el uso correcto de las redes sociales para evitar también este riesgo psicosocial como es la trata de personas. A mí me parece realmente muy importante, muy fundamental que ha enriquecido este webinar a nuestra vida personal. Hemos topado temas como es el tema del suicidio, la depresión, sí, cómo saber que es un tema que cada vez gana más adeptos y se
puede salir fácilmente, pero si nos ponemos en los zapatos del niño, del adolescente, es un tema grande. Y eso ocurre, yo creo que no solamente en el aspecto emocional, sino en el aspecto académico. Nosotros vemos las tareitas, los problemitas que les mandan a nuestros niños y adolescentes como cosas muy pequeñas, muy fáciles, pero porque ya nuestro cerebro está más grande, somos adultos, estamos en otra etapa, pero nosotros como docentes sí comprendemos, sí sabemos que al estudiante le cuesta eso, que algo parece sencillo, le cuesta. Y a veces la depresión igual la vemos como algo, lo minimizamos, lo vemos algo muy sencillo, pero ponerse en el lugar de una persona con depresión que cae en problemas de miedos, de fobias, de agorafobia, no dice, algo tan simple. No es tan simple. Es algo que se lo debe abordar desde un punto de vista, insisto, interdisciplinar, ¿no? Acudir a un profesional de la salud. Y no solamente porque estoy enfermo, sino también el tema preventivo. Y saber, conocer, distinguir y tener ese olfato, ¿no? Ese olfato para percibir cuando una persona, un niño, una niña, un adolescente requiere ese cuidado, esa atención especial, ¿no? Un poco más especial. El consumo de las drogas también es otro riesgo psicosocial. Sí, las drogas tal vez serán un paraíso artificial, momentáneo, pero un paraíso que así como viene, va, y después del paraíso nos lleva a un infierno. El infierno de las drogas es innegable. Sí, las consecuencias fatales que traen, hacia dónde nos traen. Y no solamente hablamos como drogas, la cocaína, la heroína y los barbitúricos, los psicotrópicos y la mezcla de todas estas drogas, sino también hablemos del alcohol, porque el alcohol también es otra droga. Sí, es otra droga. Alcohol, tabaco y también otras drogas. Están enmarcadas dentro de las drogas. Y una de las más peligrosas es el alcohol. Y es una droga socialmente legalizada. Ya se ha normalizado, ¿no? El tema del alcohol, y que hay que tener mucho cuidado. Porque de pronto, si no le mata con una cirrosis, a mí no me dio, dice. Pero el alcohol le lleva a situaciones donde pone en riesgo su vida. Por ejemplo, prende su auto y qué tal se va en contravía, encontró la muerte. Entonces nos pone en situaciones graves, o quién sabe se desmayó, no tuvo los mismos reflejos para controlar de pronto una situación de asfixia. Es fatal. ¿Sí? Entonces, así es, Juan Pablo, muchas gracias. Sin duda, estas puntualizaciones que usted hace son muy relevantes y es muy importante justamente esa sensibilidad que deben tener los maestros para ubicar estos posibles riesgos que están corriendo nuestros niños y nuestros adolescentes en el aula.
Vamos a ir cerrando el evento. Tenemos al respecto justamente de lo que estábamos hablando de la corresponsabilidad incluso institucional y con padres, con demás actores de la comunidad educativa. La docente Diana Campoverde nos dice, en lo que se refiere al embarazo adolescente, de la misma manera se trabaja con charlas y campañas de prevención. Además, se coordina con el Ministerio de Salud la capacitación a docentes sobre rutas de protocolos de embarazo y paternidad adolescente. Sin embargo, se presentan embarazos en adolescentes debido a la educación a distancia, nos dice ella. Entonces, como dijo Juan Pablo, también es importante que vayamos tratando estos temas sensibles a nivel virtual también, porque ahora estamos muy conectados virtualmente. Entonces vamos a quedarnos con estas reflexiones. Agradecemos muchísimo a nuestros panelistas, a nuestras autoridades del Ministerio de Educación, a Juan Pablo como docente, gracias por su retroalimentación. Y en este momento vamos a dar por finalizada esta novena jornada de los diálogos pedagógicos. Llegamos a la parte final, sin antes invitarles a que nos sigan acompañando cada martes en estos diálogos. Recuerden todos que juntos lo logramos.